Mi exesposa decía que yo abandoné a nuestro hijo, y luego cumplió 18 y tocó a mi puerta. No había visto a mi hijo en 10 años, no por decisión mía. Cuando tenía 8, mi exesposa Denise se lo llevó y desapareció mientras yo estaba en el trabajo. Un día lo estaba arropando en la cama. Al día siguiente, su cuarto estaba vacío. Ella les cambió los nombres, se mudó a otro estado y le dijo a todo el mundo que yo los había abandonado. Durante 10 años, fui el padre irresponsable que se largó de su familia. Eso fue lo que ella le dijo a él. Eso fue lo que le dijo a su nuevo esposo. Eso fue lo que le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Mientras tanto, yo gasté $80,000 tratando de encontrarlos. Contraté abogados que no pudieron rastrearlos. Presenté denuncias policiales que no llegaron a nada. Aún así, el tribunal me obligó a pagar $1,200 al mes a la dirección de sus padres. Ellos se lo reenviaban en secreto, mientras le decían a la policía que no sabían dónde estaba. Yo mantuve su habitación tal como estaba. Todo exactamente igual. Papel tapiz de dinosaurios. Carritos de juguete en la repisa. Su libro favorito en la mesita de noche. Cada cumpleaños y cada Navidad le enviaba tarjetas y regalos a esa dirección. Sus padres los devolvían todos sin abrir. Los guardé en cajas dentro de su closet. 10 años de amor devuelto. 10 años buscándolo. 10 años siendo llamado un padre irresponsable mientras pagaba manutención por un hijo que no podía encontrar. 3 semanas después de que cumplió 18, recibí un mensaje en Facebook que me hizo temblar las manos. Solo decía, ¿eres mi papá? Y supe que era él. Se acordaba de mi nombre real desde cuando era pequeño. Nos escribimos durante horas y todo lo que decía dolía leerlo. Él pensaba que yo me había ido cuando tenía 8, que nunca miré atrás, que nunca mandé dinero mientras su mamá trabajaba en 3 empleos, que elegí mi carrera por encima de ser su padre. Le supliqué que nos viéramos para tomar un café. Casi me dice que no. Pero al final aceptó. Cuando entró a esa cafetería, no podía creer lo mucho que se parecía a mí. Los mismos ojos, el mismo golpeteo nervioso de los dedos cuando se alteraba. Pero su rostro estaba lleno de enojo. Se quedó parado un momento en la entrada, mirando alrededor. Yo ya estaba sentado. Ya lo había visto desde antes de que él me viera a mí. Esos segundos, mientras lo observaba buscarme entre las mesas, fueron los más largos que recuerdo. Lo había imaginado muchas veces en 10 años. Lo imaginé a los 9, a los 12, a los 15. Cada cumpleaños que pasaba, lo construía en mi mente con unos años más. Pero ninguna versión que había armado en mi cabeza se parecía a lo que tenía enfrente. Era alto, más alto de lo que esperaba. Caminaba con los hombros un poco hacia adentro, como si tratara de ocupar menos espacio. Usaba una camiseta azul sin nada escrito. Los zapatos estaban limpios pero gastados. Me fijé en eso. No sé por qué me fijé en eso. Cuando me encontró con la mirada, no sonrió. Se quedó quieto por un segundo, como calculando la distancia. Después caminó hacia la mesa. Se sentó frente a mí sin decir nada. Puso el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Cruzó los brazos. Me miró. «Hola, Mateo», dije. No respondió de inmediato. Bajó los ojos un momento hacia la mesa y luego los volvió a subir. «Hola», una sola palabra. La forma en que la dijo no era hostil, era cautelosa, como si todavía no hubiera decidido qué tono usar conmigo. La mesera vino a preguntar qué íbamos a tomar. Yo ya tenía un café. Mateo pidió agua, solo agua. Cuando ella se fue, el silencio volvió y ninguno de los dos lo llenó de inmediato. Lo estudié sin que se notara demasiado. El golpeteo del dedo índice sobre el brazo cruzado. Yo hago lo mismo cuando estoy incómodo. Lo hacía desde niño. Me lo dijo mi madre una vez. No es algo que se aprende, es algo que se hereda. Gracias por venir, le dije. No vine a perdonarte, respondió. Directo, sin preparación. Vine porque tenía preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien? Me miró como si la respuesta lo hubiera sorprendido. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Algo. Una excusa. Una explicación. Lo que sea. No le dije nada todavía. Saqué el teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa entre los dos. En la pantalla había una foto. La tomé el mes anterior cuando estaba ordenando algo en su cuarto. El papel tapiz de dinosaurios. Los carritos en la repisa. El libro en la mesita. Mateo miró la foto. La estudió. Después miró hacia otro lado. ¿Qué se supone que debo entender con eso? Que el cuarto sigue igual. Que nunca lo cambié. Él apretó un poco la mandíbula.
Lo noté porque yo hago lo mismo cuando trato de no mostrar lo que estoy sintiendo. Un cuarto no prueba nada. No, pero es un punto de partida. La mesera trajo el agua. Mateo tomó el vaso y tomó un sorbo lento. Después dejó el vaso y miró la foto otra vez, aunque trató de hacerlo sin que yo me diera cuenta. Mi mamá dijo que te fuiste cuando yo tenía 8 años, que un día simplemente no volviste. Lo sé. Dijo que estuvo llamándote semanas y que no contestabas. Lo sé. Dijo que tuvo que trabajar en 3 empleos para mantenernos. Lo sé, Mateo. Lo sé todo lo que te dijo. Él levantó la vista. ¿Y? Y nada de eso pasó. El silencio que siguió fue diferente al de antes, más tenso. Él me sostuvo la mirada y yo le sostuve la suya. No lo dije con rabia, no lo dije con urgencia. Lo dije como uno dice algo que sabe que es verdad y que no necesita defenderlo con el volumen de la voz. ¿Entonces me estás diciendo que mi mamá mintió? Te estoy diciendo que las cosas no pasaron como ella te las contó. Es lo mismo. No exactamente, pero puedes llamarlo como quieras. Mateo descruzó los brazos, los puso sobre la mesa, los volvió a cruzar. Era la primera vez que lo veía dudar en el cuerpo. ¿Por qué debería creerte a ti y no a ella? No tienes por qué creerme a mí. Tienes que ver las pruebas. ¿Qué pruebas? No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café. El café ya estaba frío, pero lo terminé igual. Hay cosas que quiero mostrarte. No aquí. En mi casa. Él frunció el ceño. No voy a tu casa. Está bien. Entonces te las muestro aquí. Saqué el sobre que había traído en el bolsillo interior del saco. Lo puse sobre la mesa sin abrirlo. ¿Qué es eso? Abre y mira. Mateo lo miró un momento antes de tomarlo. Lo abrió despacio. Adentro había 3 documentos doblados. Los fue extendiendo uno por uno sobre la mesa. El primero era un extracto bancario. 120 transferencias. Una por mes durante 10 años. Cada una de $1,200. Todas enviadas a la misma dirección. La casa de los padres de Denise. El segundo era una denuncia policial. Fecha: 6 semanas después de que Denise desapareció con él. Número de caso. Nombre del oficial a cargo. El tercero era una carta de uno de los abogados que contraté. Decía que había rastreado el apellido cambiado hasta otro estado, pero que sin una dirección concreta no podían proceder legalmente. Mateo los leyó. Los leyó despacio, con cuidado, como quien busca el error en algo que no quiere creer. Esto puede ser falso, dijo. Puede ser, pero no lo es. ¿Cómo sé que no lo fabricaste? Los documentos tienen números de caso, nombres de abogados, sellos bancarios. Puedes verificarlos tú mismo. Llama al banco, llama a la comisaría, busca al abogado. El nombre está ahí. Él no respondió. Seguía mirando los papeles. Estos pagos, dijo finalmente, iban a la casa de mis abuelos. Sí. ¿Y tú sabías que vivías con ellos? No supe dónde estabas hasta que me escribiste. Esa dirección era lo único que tenía. Era a donde el tribunal me ordenó enviar la manutención. Se quedó callado un rato largo. Afuera, por el vidrio de la cafetería, pasaba gente. Nadie nos miraba. La mesera limpió la mesa de al lado. La máquina de café hizo ruido. Mateo no levantó la vista de los papeles. ¿Ella sabía que tú los enviabas? Sus padres se lo reenviaban a ella. Eso es lo que averigüé después. ¿Cómo lo averiguaste? El abogado que contraté encontró los registros de las transferencias entre cuentas. Tardó años, y cuando los encontró, ya era tarde para hacer algo legal con eso. Mateo dobló los papeles y los puso de nuevo dentro del sobre. Los movimientos eran cuidadosos, demasiado cuidadosos para alguien que supuestamente no le importaba lo que estaba viendo. ¿Por qué no peleaste más?, me preguntó. Peleé 8 años, Mateo. Gasté $80,000. Contraté 4 abogados distintos. Presenté 3 denuncias policiales. Sin dirección concreta, sin prueba de dónde estaban, no podían hacer nada. Pero seguiste pagando. Sí. ¿Por qué pagabas si no sabías dónde estaba yo? Lo miré. Porque eras mi hijo. Él no respondió a eso. Volvió a mirar hacia la ventana. Afuera seguía pasando gente. Él seguía golpeteando el dedo sobre el brazo cruzado. Yo seguía sin decir nada más porque no hacía falta. La mesera pasó de nuevo. ¿Algo más para ustedes? Otro café, dije. Mateo no pidió nada, pero tampoco se levantó para irse. Eso, en ese momento, fue suficiente para mí. Cuando el café llegó, lo envolví con las 2 manos aunque ya no estaba tan frío. Mateo seguía mirando hacia afuera. Tengo fotos también, le dije.
¿De qué? Del cuarto, de cada regalo que te mandé. Están todos guardados en el closet, con la fecha escrita afuera de cada caja. Él giró la cabeza hacia mí. ¿Los guardaste? Todos. Cada uno que devolvieron. Hubo algo en su cara en ese momento. No fue una emoción grande ni visible. Fue algo pequeño, un cambio mínimo alrededor de los ojos. Lo vi y no lo señalé. Algunas cosas se rompen si uno les presta demasiada atención. ¿Cuántos años de regalos hay? Preguntó. 10. 9 cumpleaños y 10 navidades. Algunos devolvieron 2 veces el mismo paquete. Mateo apretó un poco los labios. ¿Qué le compraste al niño de 8 años? La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntó. Dijo, al niño de 8 años. Como si estuviera hablando de otra persona. Como si todavía no pudiera decir a mí. Un telescopio, respondí. Chico, de juguete, pero funcionaba. Habías visto uno en la televisión la semana antes de que se fueran y me preguntaste qué eran las estrellas. Se quedó quieto. No me acuerdo de eso. Lo sé, tenías 8 años. Tomó el vaso de agua. Lo sostuvo sin tomar. Después lo dejó. No sé qué hacer con todo esto. No tienes que saber ahora. Crecí creyendo una cosa. Lo sé. No puedo simplemente dejar de creerla porque tú me muestres unos papeles. No te estoy pidiendo eso. ¿Qué me estás pidiendo? Lo pensé antes de responder. No quería decir algo que sonara a trampa o a presión. Te estoy pidiendo que vengas a ver el cuarto, las cajas, los registros, todo, y que después decidas tú. Mateo miró la foto en mi teléfono otra vez. El papel tapiz de dinosaurios, los carritos, el libro. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Dejó el vaso sobre la mesa, recogió su teléfono y lo guardó en el bolsillo. Después miró la hora en la muñeca, aunque no usaba reloj. Tengo que pensar, dijo. Está bien. Se puso de pie. Yo no me levanté. No quería que pareciera que lo estaba acompañando hacia la salida, como si tuviera miedo de que se fuera a ir y no volviera. Aunque lo tenía. Se quedó un momento parado al lado de la mesa. ¿El telescopio todavía está? Sí. Asintió una vez con la cabeza hacia abajo. Después caminó hacia la salida sin mirar atrás. Yo me quedé sentado. El café seguía frente a mí. Lo terminé despacio. Le pedí la cuenta a la mesera. Pagué. Salí. En el estacionamiento, me senté en el carro y no encendí el motor por varios minutos. Mateo había preguntado por el telescopio. Eso era algo. No era mucho, pero era algo. Y yo sabía, después de 10 años esperando, que algo era lo más parecido a un comienzo que iba a conseguir ese día. Pasaron 4 días. No me escribió, no llamó, yo tampoco lo contacté. Había aprendido, en 10 años de esperar, que presionar no sirve de nada. Solo empuja a la gente hacia el lado contrario. El 5.º día, a las 2 de la tarde, recibí un mensaje. ¿Puedo ir hoy? Leí el mensaje 2 veces. Lo dejé en visto. Esperé 3 minutos antes de responder para no parecer que había tenido el teléfono en la mano todo el tiempo, aunque así era. Claro, dime a qué hora y te mando la dirección. A las 4. Le mandé la dirección. A las 4:10 escuché el carro estacionarse afuera. Me asomé por la ventana sin moverme del todo. Mateo bajó solo. Se quedó un momento parado frente a la casa, mirándola. No sé qué esperaba encontrar. Una casa normal, de un piso. Jardín delantero pequeño, sin nada especial. Toqué el timbre antes de que él llegara a la puerta. Abrí. Pasa. Entró. Miró alrededor del recibidor sin decir nada. Sus ojos se detuvieron un momento en una foto que tengo en la pared, cerca de la entrada. Es la única foto que tengo de él de pequeño. La tomé yo, en su cumpleaños número 7. Está soplando las velas de un pastel de chocolate. Tiene los ojos cerrados y las mejillas infladas. No dijo nada sobre la foto. Siguió mirando el resto del espacio. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Está bien. El cuarto está por aquí. Caminé por el pasillo. Escuché sus pasos detrás de mí. Me detuve frente a la puerta cerrada y la abrí. No entré. Me hice a un lado para que él pasara primero. Mateo entró despacio. Se paró en el centro del cuarto y giró una vez, mirando todo. El papel tapiz de dinosaurios en las 4 paredes. Los carritos ordenados en la repisa, exactamente como él los dejó. La cama con la misma colcha azul. El libro en la mesita de noche. Se agachó y tomó uno de los carritos. Lo examinó. Lo dejó en su lugar con cuidado. ¿Nunca cambiaste nada? Nada. Se quedó mirando la repisa. Me acuerdo de ese,
dijo, señalando un carrito rojo con una puerta que se abría. Me lo regalaste tú. Tenías 5 años. No respondió. Caminó hacia el closet y se detuvo frente a la puerta. ¿Están adentro? Sí. Abrió el closet. Las cajas estaban apiladas desde el piso hasta casi la mitad del espacio. 19 cajas en total, cada una con una etiqueta escrita a mano, el año y la ocasión. Cumpleaños 9, Navidad 2016, cumpleaños 12. Algunas tenían el papel de regalo todavía puesto, ya descolorido. Otras estaban envueltas en papel simple porque el original se había roto cuando las devolvieron. Mateo no dijo nada por un momento. Después extendió la mano y tocó la etiqueta de la primera caja. Cumpleaños 9. La leyó en silencio. ¿Puedo abrirla? Son tuyas. Puedes hacer lo que quieras con ellas. La sacó del closet con cuidado y la puso sobre la cama. La abrió. Adentro estaba el telescopio, todavía en su empaque de fábrica. Nunca lo habían abierto. Lo devolvieron intacto. Mateo lo miró un rato sin tocarlo. ¿Por qué un telescopio? Porque la semana antes de que se fueran me preguntaste qué eran esas luces en el cielo. Te dije que eran estrellas. Me preguntaste si podíamos verlas de cerca. Te dije que con un telescopio sí. Se quedó callado. No me acuerdo de esa conversación. Ya sé. Volvió a meter el telescopio en la caja. La cerró. La puso de regreso en el closet, en su lugar. Después sacó otra. Navidad 2017. La abrió. Adentro había un juego de construcción, una sudadera verde doblada y una tarjeta sellada. La tarjeta tenía su nombre escrito en el sobre con mi letra. La tomó. La miró por fuera. ¿Puedo leerla? Sí. La abrió. Leyó en silencio. No supe lo que decía porque cada tarjeta la escribí diferente, según lo que estaba sintiendo ese año. El 2017 fue un año difícil. Recuerdo que tardé 1 hora en escribir esa tarjeta porque no sabía cómo hablarle a un niño de 11 años que no sabía que yo existía. Mateo terminó de leer. Dobló la tarjeta y la metió en el sobre. La dejó sobre la cama, fuera de la caja. No la devolvió adentro. Eso lo noté. Abrió 2 cajas más. En una había unos tenis de su talla de ese entonces, ya inútiles porque sus pies habían crecido. En la otra había un libro sobre animales marinos y otra tarjeta. Leyó también esa tarjeta. También la dejó fuera de la caja cuando terminó. Después se sentó en el borde de la cama. Tenía las 2 tarjetas en la mano. Las miraba sin leerlas de nuevo. ¿Cuántas tarjetas hay en total? 19, una por cada caja. Las sostuvo un momento más. Después las puso sobre la mesita de noche, al lado del libro. ¿Siempre supiste que me las iban a devolver? No al principio. El primer año pensé que llegaban, que quizás las abrías y las guardabas sin decir nada. Fue al segundo año, cuando empezaron a llegar de regreso, que entendí lo que estaba pasando. ¿Y seguiste mandando? Sí. ¿Por qué? Si sabías que las devolvían. No respondí de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirla bien. Porque necesitaba que existieran, que hubiera algo físico que dijera que yo estaba ahí, aunque tú no pudieras verlo. Mateo miró las tarjetas sobre la mesita. Las voy a leer todas, dijo. Están ahí cuando quieras. Se levantó. Caminó hacia el closet y lo cerró despacio. Después se quedó parado frente a la ventana del cuarto. Afuera había un árbol. Nada más. Mi mamá me dijo que tenías una vida nueva, una pareja, que nos habías reemplazado. Nunca tuve una pareja después de que se fueron. Viví solo los 10 años. Se giró hacia mí. ¿Por qué? Porque no tenía cabeza para nada más. Me miró un momento. Después volvió a mirar hacia afuera. Eso es mucho tiempo, dijo. Sí, no añadí nada. Él tampoco. Después de un rato, Mateo recogió las 2 tarjetas de la mesita y las metió en el bolsillo de su chaqueta. No me pidió permiso, no hacía falta. Me voy a ir, dijo. Está bien, caminamos hacia la salida. En el recibidor, se detuvo otra vez frente a la foto del cumpleaños número 7. ¿Tienes más fotos? Tengo un álbum, de cuando eras chico. Hasta que tenías 8. ¿Puedo verlo la próxima vez? La próxima vez. Sí, dije. Cuando quieras. Salió. Caminó hasta su carro. Arrancó y se fue sin mirar hacia la casa. Yo cerré la puerta. Entré al cuarto de Mateo y vi que el closet estaba cerrado. Las tarjetas ya no estaban en la mesita. El telescopio seguía en su caja, dentro del closet. Pero él había dicho, la próxima vez. Eso era lo que tenía. Mateo volvió el sábado siguiente. No avisó con mucho tiempo.
Me mandó un mensaje a las 10 de la mañana que decía, ¿puedo ir en un rato? Y llegó 40 minutos después. Esta vez no se quedó parado frente a la casa. Caminó directo hasta la puerta y tocó. Entró. Saludó. Fue al cuarto sin que yo le dijera nada. Lo escuché abrir el closet. Escuché el roce de las cajas. Me quedé en la cocina preparando café y no fui a ver qué hacía. Si necesitaba tiempo solo con eso, yo no tenía que estar encima. Después de un rato salió y se sentó a la mesa de la cocina. ¿Quieres café? Sí, le serví. Se lo tomó con las 2 manos alrededor de la taza, igual que yo. No se lo señalé. Leí todas las tarjetas, dijo. ¿Cuándo? Esta semana. Las 2 que me llevé el otro día las leí esa misma noche. Volví ayer a leer las demás. No recordaba haberlo escuchado llegar ayer. Revisé el teléfono después de que lo dijo y vi que me había mandado un mensaje a las 6 de la tarde. Yo estaba en una llamada de trabajo y no lo vi. Debí haber contestado, dije. Usé la llave que dejaste debajo del tapete. Me detuve. No dejé ninguna llave debajo del tapete. Mateo me miró. Estaba ahí. Yo sé lo que está debajo de ese tapete. Nada. Nunca he dejado llave de repuesto ahí. Pero no dije más sobre eso. Lo que importaba era que había vuelto. ¿Qué pensaste de las tarjetas? Le pregunté. Se tomó un momento. Que sabías cosas de mí que yo no te había contado. ¿Cómo qué? En una decías que esperabas que todavía me gustara el chocolate. En otra mencionabas que probablemente ya era más alto que tú. Hizo una pausa. ¿Cómo sabías eso si no tenías contacto conmigo? No lo sabía. Lo suponía. Te conozco desde que naciste, Mateo. Sé cómo es la gente de mi familia. Cómo crecemos. Qué nos gusta. Estaba adivinando, pero adivinando con lo que tenía. Él asintió despacio. Hay una tarjeta donde dices que fuiste a hablar con mis abuelos. Ahí estaba. Sabía que iba a llegar a eso. Sí. ¿Cuándo? El 3er año. Fui a la casa de tus abuelos maternos en persona. Tu abuela abrió la puerta. Le pregunté por ti. Me dijo que no sabía nada, que Denise no les decía dónde vivían. ¿Y le creíste? No del todo. Pero no tenía forma de probar lo contrario en ese momento. Mateo envolvió la taza con más fuerza. Mi abuela me llamó esta semana. Yo no dije nada. Me llamó el día después de que vine aquí por primera vez. No sé cómo supo que te había encontrado. Supongo que alguien le dijo, o que mi mamá le contó. Hizo una pausa. Me dijo que no viniera más, que tú eras peligroso, que habías amenazado a la familia. ¿Y tú qué le dijiste? Le pregunté si era verdad que recibían dinero tuyo todos los meses. El silencio en la cocina fue completo. ¿Qué respondió? Se quedó callada. Después dijo que eso era una situación complicada y que había cosas que yo no entendía. Mateo soltó la taza. Eso me bastó. No hice ningún comentario sobre la abuela. No era el momento ni era necesario. ¿Hablaste con tu mamá? Le pregunté. Todavía no. ¿Vas a hablar con ella? Sí, pero primero quería saber más. Me miró. ¿Tienes los registros de las transferencias bancarias? Los originales. No solo el extracto que me mostraste en la cafetería. Sí, los tengo todos. ¿Puedo verlos? Me levanté, fui al cuarto de trabajo y saqué la carpeta donde guardo todo. 10 años de documentos. Extractos bancarios, cartas de abogados, copias de las denuncias policiales, recibos de los regalos enviados, comprobantes de las devoluciones. Lo tengo organizado por año. Puse la carpeta sobre la mesa. Mateo la abrió. Empezó por el principio, por el año 1. Fue pasando página por página sin saltarse nada. Yo me senté frente a él y no dije nada. Si tenía preguntas, las haría. Las hizo. Este abogado, dijo señalando una carta, dice que rastreó el apellido cambiado. ¿Cómo cambiaron el apellido legalmente sin tu permiso? Denise usó el apellido de su nuevo esposo. No fue un cambio legal de tu apellido. Fue un cambio de uso. En la escuela, con los vecinos, en todo lo cotidiano. Legalmente tú seguías siendo Mateo con mi apellido, pero nadie te llamaba así. Yo no sabía cuál era mi apellido real hasta los 12 años. Lo dijo sin énfasis, como un dato. ¿Cómo lo descubriste? Un documento médico. Lo vi por accidente en la casa de mis abuelos. Tenía un apellido que no reconocía. Le pregunté a mi mamá y me dijo que era un error administrativo. Cerró los ojos un momento. Le creí. No respondí a eso. Siguió revisando la carpeta. Llegó a la sección del año 5. Se detuvo en una hoja. Aquí dice que el caso fue cerrado. Sí. El detective a cargo se jubiló.
El caso quedó sin seguimiento activo. Contraté a otro abogado privado ese mismo año, pero sin dirección concreta, no podía hacer nada que la policía no hubiera hecho ya. ¿En algún momento pensaste en rendirte? La pregunta era directa. La respondí igual. Sí, una vez, el año 8. Estuve 2 semanas sin hacer nada. Sin llamar abogados, sin revisar redes sociales buscándote, sin nada. Tomé mi café. Después entré a tu cuarto una noche y vi los carritos en la repisa y volví a empezar. Mateo miró la carpeta. ¿Qué ibas a hacer cuando cumplieras 18? Había contratado a un investigador privado el año anterior. El plan era que cuando cumplieras 18 y fueras legalmente adulto, íbamos a intentar localizarte directamente, sin pasar por tu madre ni por ningún tribunal. Ibas a poder decidir tú. ¿Y si no querías verme? Entonces lo aceptaba. Se quedó quieto. Cerró la carpeta. La empujó hacia mí, pero no me la devolvió del todo. La dejó a la mitad de la mesa, entre los dos. Mi mamá no sabe que estoy aquí, dijo. ¿Se lo vas a decir? Sí. Esta semana. Tomó el último sorbo de café. Pero antes necesito que me cuentes una cosa. Lo que quieras. El día que llegué a casa y el cuarto estaba vacío. Me miró. ¿Qué hiciste? Era una pregunta que no esperaba. No porque fuera difícil, sino porque nadie me la había hecho antes. Llamé a Denise. No contestó. Llamé a su madre. Me dijo que no sabía nada. Llamé a 2 amigas de ella. Ninguna sabía nada. O eso dijeron. Después fui a la comisaría. ¿Y en la comisaría qué pasó? Me dijeron que esperara 72 horas, que probablemente era una situación familiar temporal. Volví a los 3 días. Presenté la denuncia formal. El oficial me dijo que sin evidencia de peligro inmediato, el proceso iba a ser lento. Mateo escuchó todo sin interrumpir. ¿Lloraste? Otra pregunta que no esperaba. Esa noche sí. No añadí más. Él tampoco pidió más. Se levantó, llevó la taza al fregadero y la dejó ahí. Después se quedó parado apoyado en la encimera, mirando hacia la ventana de la cocina. Voy a hablar con mi mamá esta semana, repitió. Está bien. Puede que me cuente una versión diferente. Puede. Si lo hace, voy a volver y te lo voy a decir. Está bien, Mateo. Se fue 10 minutos después. Yo me quedé en la cocina. Recogí las tazas. Lavé las 2. Las puse a secar. Después fui al cuarto de Mateo. El closet estaba entreabierto. Adentro, en el espacio donde antes estaban apiladas las 19 cajas, había un hueco. Faltaban 4. Se las había llevado sin decirme nada. No fui a preguntarle cuáles eran. Ya lo sabría cuando volviera. Y iba a volver. De eso ya no tenía duda. Mateo tardó 11 días en volver. No mandó mensajes en ese tiempo. Yo tampoco le escribí. Hubo un momento, el día 7, en que tomé el teléfono y empecé a escribir algo. Lo borré. Si él estaba procesando una conversación con su madre, lo último que necesitaba era presión de mi parte. Llegó un martes por la noche. Eran casi las 8. Toqué el timbre y abrí antes de que dijera nada. Su cara no me dijo mucho al principio. Estaba quieta, controlada, pero tenía los ojos un poco más cansados que la última vez. Entró. Se sentó directo en la mesa de la cocina sin pasar por el cuarto. Eso era diferente. No le pregunté nada. Fui a la cocina, calenté agua, preparé café, lo puse frente a él. Me senté. Esperé. Tardó un poco en empezar. Hablé con mi mamá, dijo. ¿Cómo estuvo? Mal. Tomó el café. Le dije que había venido aquí, que había visto las cajas, que había leído las tarjetas. Hizo una pausa. Se puso a llorar antes de que terminara de hablar. No dije nada. Le pregunté por los pagos. Los $1,200 mensuales. Mateo dejó la taza sobre la mesa. No lo negó. Eso me tomó por sorpresa. En 10 años, Denise nunca había admitido nada ante ningún abogado, ningún juez, ningún oficial. Pensé que iba a negar hasta el final. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que el dinero lo usaba para nosotros, para la renta, para mi ropa, para la escuela. Apretó un poco la mandíbula. Le dije que eso no era el punto, que el punto era que me había dicho toda mi vida que tú nunca mandaste nada. Y dijo que era complicado, que si yo hubiera sabido que mandabas dinero, iba a querer buscarte, que ella tenía miedo de que te encontrara y te fueras a llevar con una nueva versión de la historia y yo te creyera a ti y no a ella. Lo escuché, no lo interrumpí. Le pregunté si tenía miedo de mí o de ti. ¿Qué respondió? No respondió. Lloró más. Mateo se recostó en la silla. Después dijo que lo hizo para protegerme, que tú eras una mala influencia.
que la relación entre ustedes había sido tóxica y que alejarme era lo mejor. ¿Eso te dijo sobre la relación entre nosotros? Sí. ¿Qué más dijo sobre mí? Mateo me miró. Dijo que eras controlador, que le revisabas el teléfono, que una vez la empujaste durante una pelea. Dejé el café sobre la mesa. ¿Tú le preguntaste algo específico sobre eso? Le pregunté si había una denuncia, un reporte médico, algo. ¿Y? Dijo que nunca lo reportó porque tenía miedo. Asentí despacio. Mateo, puedo decirte que eso no pasó, pero entiendo que tienes dos versiones y no sabes cuál creer. No te voy a pedir que me creas a mí sobre ella automáticamente. Ya sé, tomó el café. Por eso le pedí nombres. ¿Qué nombres? Nombres de personas que estuvieran cerca de ustedes en esa época. Vecinos, amigos, familia, alguien que hubiera visto algo o que supiera cómo era la relación. Me detuve. ¿Y ella te dio nombres? 3. Una amiga suya de esa época, una vecina de donde vivían antes, y mi tía Carmen. ¿La hermana de tu mamá? Sí, conocía a Carmen. Cuando Denise y yo estábamos juntos, Carmen venía a cenar a veces. No éramos cercanos, pero nos conocíamos. Nunca había tenido un problema con ella. ¿Vas a hablar con ellas? Ya hablé con 2. Me miró directo. Llamé a la vecina. Se llama Rosa. Me dijo que vivió al lado de ustedes casi 2 años, que nunca escuchó peleas, que lo que sí recordaba era que tú llegabas del trabajo y me sacabas a caminar al parque casi todas las tardes. No dije nada. Después llamé a mi tía Carmen. Ahí sí me puse quieto por completo. ¿Qué te dijo Carmen? Mateo tardó un momento. Me dijo que mi mamá le había pedido que no me contara nada si alguna vez yo preguntaba, que había un acuerdo entre ellas. Hizo una pausa. Pero dijo que ya estaba cansada de guardarlo. ¿Qué guardaba? Que ella estuvo presente el día que se fueron, que ayudó a empacar mientras tú estabas en el trabajo, que fue idea de mi mamá y que lo planearon durante semanas. Mateo tenía la voz completamente plana, sin énfasis, como quien lee un documento, y que el motivo no fue ningún tipo de violencia ni toxicidad. Fue que mi mamá ya tenía una relación con el hombre que después se convirtió en mi padrastro y quería irse con él sin complicaciones legales. El silencio en la cocina duró bastante. Yo no dije nada, no tenía nada que decir. Carmen acababa de decir en 3 oraciones lo que yo había intentado probar durante 8 años sin conseguirlo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. No lo sé todavía. Empujó la taza hacia el centro de la mesa. Enojado, pero no contigo. ¿Hablaste de nuevo con tu mamá después de hablar con Carmen? Sí. Le conté lo que Carmen me dijo. Mateo se quedó mirando la mesa. No lo negó tampoco. Esta vez dijo que lo hizo porque pensaba que así todos íbamos a estar mejor. Que una separación limpia era más sano que años de disputas legales. ¿Una separación limpia? Repetí. Eso dijo. Dejé pasar un momento. ¿Y tu padrastro? ¿Sabe que estás aquí? Sí. Él no dijo nada. Solo se fue a otra habitación cuando empezó la conversación con mi mamá. Mateo frunció el ceño levemente. Creo que él siempre supo más de lo que me dijo. Probablemente. No le voy a preguntar. No es una conversación que quiero tener con él. Asentí. Era su decisión. Se quedó callado un momento. Después me miró. ¿Tú querías a mi mamá? Otra pregunta que no anticipé. Sí. Cuando nos casamos, sí. ¿Y después? Después las cosas se complicaron, como pasa, pero nunca llegué al punto que ella describió. ¿Habrías peleado la custodia si se hubieran separado de forma normal? Sí. Quería estar en tu vida. No iba a desaparecer voluntariamente. Eso es probablemente lo que ella no quería. Lo dijo sin rabia, como una conclusión a la que había llegado solo, no como una acusación hacia su madre ni hacia mí. Probablemente, dije. Se levantó. Llevó la taza al fregadero igual que las veces anteriores. Tengo que pensar en qué hago con todo esto, dijo desde la encimera. Tómate el tiempo que necesites. Se giró. ¿Tú qué quieres que pase? Era la primera vez que me lo preguntaba directamente. Quiero conocerte, dije. No recuperar 10 años. Eso no se puede, pero quiero saber quién eres ahora. Mateo me miró un momento. Después asintió una sola vez. Sin decir nada más, caminó hacia la salida. Antes de abrir la puerta, se detuvo. El telescopio, dijo sin girarse. ¿Todavía funciona? No lo sé. Nunca lo abrí. Se quedó quieto un segundo. El sábado puedo venir temprano si quieres probarlo. El sábado está bien, dije. Abrió la puerta y salió. Yo me quedé parado en el pasillo. El sábado. Él había propuesto el día. Eso era todo lo que necesitaba saber por ahora. Mateo llegó a las 9:30. Yo ya estaba despierto desde las 7.
No porque estuviera nervioso, sino porque no pude seguir durmiendo. Me levanté, hice café, limpié la cocina que ya estaba limpia, y me senté a leer algo que no logré concentrarme en leer. Cuando escuché el carro afuera, no fui a la ventana. Tocó el timbre. Abrí. Traía una mochila pequeña colgada en un hombro. No le pregunté qué había adentro. Buenos días, dije. Buenos días. Entró. Fue directo al cuarto. Yo fui a buscar el café. Cuando llegué al cuarto con las 2 tazas, Mateo ya había sacado el telescopio de la caja. Lo tenía sobre la cama, todavía en el empaque de plástico interior. Lo estaba examinando sin abrirlo del todo. Es más chico de lo que pensé, dijo. Era para un niño de 8 años. Sí, ya sé. Lo giró para ver la parte de atrás. ¿Tiene instrucciones? Deben estar en la caja. Buscó dentro. Encontró un folleto doblado, amarillento por el tiempo. Lo abrió y lo leyó un momento. Dice que necesita 3 pilas AAA. Tengo en la cocina. Fui por las pilas. Cuando volví, Mateo había terminado de sacar el telescopio del empaque. Era pequeño, de plástico azul oscuro, con un trípode de metal fino. El tipo de juguete que se rompe si lo aprietas demasiado, pero que funciona si lo tratas bien. Le pasé las pilas, las instaló. El telescopio emitió un pitido corto y una luz verde parpadeó en la base. Funciona, dijo. Después de 18 años funciona. Mateo casi sonrió. Fue algo muy pequeño, en una esquina de la boca, y desapareció rápido. Pero estaba ahí. Lo armó sobre el trípode siguiendo las instrucciones. Lo puso frente a la ventana del cuarto. Afuera había luz de mañana, el árbol de siempre, el jardín del vecino más allá. No había mucho que ver. De noche se vería mejor, dijo. Sí. ¿Puedo venir de noche algún día a usarlo? Cuando quieras. Asintió. Dejó el telescopio apuntando hacia la ventana y se sentó en el borde de la cama. Tomó el café. Yo me senté en la silla que está junto al escritorio. El cuarto era pequeño para 2 personas, pero no incómodo. Hablé con mi mamá otra vez, dijo. ¿Cómo estuvo? Diferente. Esta vez no lloró. Tomó otro sorbo. Me dijo que entendía si yo quería tener una relación contigo, que no me lo iba a impedir. ¿Eso te sorprendió? Sí. Esperaba más resistencia. Miró el telescopio. Creo que Carmen habló con ella después de hablar conmigo. No sé qué le dijo, pero algo cambió. No hice ningún comentario sobre Carmen ni sobre Denise. Lo que pasara entre ellas no me correspondía. ¿Cómo te sientes tú con todo eso?, le pregunté. Mateo tardó en responder, confundido todavía. Crecí creyendo una cosa y ahora sé que era otra. Eso no se acomoda de un día para otro. Dejó la taza sobre la mesita. Pero ya no estoy enojado contigo. ¿Y con tu mamá? Con ella es más complicado. Miró hacia la ventana. No puedo simplemente dejar de quererla. Es mi mamá. Pero tampoco puedo actuar como si nada de esto hubiera pasado. No tienes que hacer ninguna de las 2 cosas todavía. Ya sé. Hizo una pausa. ¿Tú estás enojado con ella? Lo pensé antes de responder. Estuve enojado muchos años. Ahora lo que siento es más parecido al cansancio. Apoyé los codos en las rodillas. Ya no tengo energía para el enojo. Lo que quiero es estar presente en lo que viene, no seguir peleando con lo que pasó. Mateo me escuchó. No dijo nada por un momento. Mi padrastro me llamó ayer, dijo después. No esperaba eso. ¿Qué quería? Disculparse. Lo dijo con un tono plano, como si todavía estuviera procesando qué hacer con esa información. Dijo que sabía que la situación no había sido justa, que durante años siguió la corriente porque no quería problemas con mi mamá, que lo lamentaba. ¿Le respondiste algo? Le dije que lo escuchaba, nada más. Mateo recogió la taza vacía y la sostuvo sin hacer nada con ella. No sé si lo perdono o no. Todavía no llegó a eso. No tienes que llegar a eso hoy. Se levantó y llevó la taza al fregadero, como siempre. Eso ya era un hábito entre los dos. Cuando volvió, se quedó parado en la puerta del cuarto mirando adentro. ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí. ¿Tuviste a alguien en estos 10 años? ¿Un amigo? ¿Alguien con quien hablaras de todo esto? Era una pregunta que no esperaba de él, directa pero sin agresión. Tuve un terapeuta los primeros 4 años. Después lo fui dejando. Y un amigo del trabajo que sabe la situación general. Hice una pausa. No es mucho. ¿Por qué dejaste la terapia? Porque en algún punto me cansé de hablar de lo mismo sin que nada cambiara. Seguía sin aparecer y yo seguía pagando para hablar de eso. Lo dije sin dramatismo. Era simplemente lo que había pasado. Quizás fue un error.
Mateo asintió despacio. Yo fui a terapia un tiempo, el año pasado. Entró al cuarto y se sentó en la silla del escritorio, esta vez no en la cama. No fue por esto, fue por otras cosas, pero ahí fue donde empecé a hacerme preguntas sobre ti. El terapeuta me preguntó si había intentado buscarte alguna vez y me di cuenta de que nunca lo había hecho porque mi mamá me había convencido de que no valía la pena. ¿Y él te dijo que lo hicieras? No me dijo que lo hiciera. Me preguntó qué pasaría si lo hacía. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Mateo miró el escritorio que estaba vacío, y me di cuenta de que lo peor que podía pasar era encontrar exactamente lo que mi mamá me había dicho, pero que si no buscaba, nunca iba a saber. ¿Y buscaste en Facebook ese mismo día? Ese mismo día. Nos quedamos en silencio un momento. Gracias, le dije. Me miró. ¿Por qué me das las gracias a mí? Por haber buscado. Él no respondió a eso. Bajó la vista al escritorio otra vez. Después la subió hacia el telescopio apuntado a la ventana. Esta noche hay luna casi llena, dijo. ¿Sí? Lo revisé antes de venir. Hizo una pausa. Con luna llena se ve bien incluso con un telescopio chico. Lo miré. ¿Quieres venir esta noche? Mateo se quedó pensando un momento. Después sacó el teléfono, revisó algo, lo guardó. Puedo estar aquí a las 9. A las 9 está bien. Se levantó, recogió la mochila del piso. Antes de ponérsela, la abrió y sacó algo. Era un marco de foto, pequeño, de madera. Me lo extendió. Lo tomé. Adentro había una foto que yo no había visto nunca. Era él de pequeño, tendría unos 6 años. Estaba sentado en un columpio, mirando hacia abajo, con el cabello revuelto. Al fondo, borroso, había un hombre de pie con las manos en los bolsillos. Era yo. No lo recordaba. No recordaba ese día, ni ese parque, ni esa foto. Pero era yo, sin duda. La encontré entre las cosas de mi mamá hace un año, dijo Mateo. No sé por qué la guardó si se supone que eras el malo de la historia. No dije nada. Seguí mirando la foto. Puedes quedarte con ella, dijo. ¿Estás seguro? Sí, ya la memoricé. Se puso la mochila. Se fue sin apurarse. En la puerta de entrada se detuvo un segundo. A las 9, repitió. A las 9. La puerta se cerró. Me quedé parado en el pasillo con la foto en la mano. Me senté en el sillón de la sala. La puse sobre la mesa de centro y la miré un rato. Él de 6 años en un columpio. Yo de pie detrás, sin saber que en 2 años iba a desaparecer de su vida durante una década. A las 9 íbamos a mirar la luna con un telescopio de juguete que había esperado 18 años para ser abierto. No era mucho. Mateo llegó a las 9 en punto. Trajo pizza. No me avisó que la iba a traer. Simplemente apareció con la caja en la mano como si fuera algo que hacíamos siempre. La pusimos sobre la mesa de la cocina y comimos antes de salir al jardín con el telescopio. Esa noche la luna estaba exactamente como él había dicho. Clara, grande, sin nubes encima. Con el telescopio chico se veía mejor de lo que esperaba. Los cráteres no eran nada del otro mundo, pero estaban ahí, visibles, reales. Mateo estuvo un rato largo con el ojo pegado al ocular sin decir nada. «Se ven los bordes», dijo finalmente. «Sí, nunca había visto eso. Yo tampoco». Se apartó y me dejó mirar. Tenía razón. Los bordes de los cráteres se marcaban con claridad. Era un telescopio de juguete de 18 años y aún así funcionaba. Nos quedamos afuera hasta pasada la medianoche. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con Denise ni con los 10 años perdidos. Me contó que estudiaba diseño gráfico, que le gustaba el café negro pero que lo tomaba con azúcar cuando nadie lo veía, que tenía un perro en casa de su mamá que se llamaba Parche y que era el animal más necio que había conocido. Yo le conté que trabajaba en construcción, que los fines de semana cocinaba mal pero con entusiasmo, que había intentado aprender guitarra a los 42 años y lo había dejado después de 3 semanas. Se rió con eso, una risa corta, real. Era la primera vez que lo escuchaba reír. Eso fue hace un año. En ese año, Mateo vino a la casa 43 veces. Las conté sin proponérmelo. Simplemente un día me di cuenta de que llevaba la cuenta. Algunas visitas fueron largas, otras fueron media hora, solo para tomar café y revisar algo en el telescopio que había empezado a usar con regularidad. En marzo me llamó por teléfono por primera vez. Hasta entonces solo mandaba mensajes. La llamada duró 11 minutos y fue sobre un problema con un proyecto de la universidad que yo no entendía del todo. Pero lo escuché y le hice preguntas, y al final dijo que hablar le había ayudado a ordenar las ideas. Colgó sin despedirse formalmente, igual que yo cuando estoy distraído.
En abril vino con un amigo suyo. No me avisó que lo traía. Llegaron los dos. El amigo me saludó de mano. Los tres comimos algo, y el amigo se fue antes que Mateo. Cuando quedamos solos, le pregunté por qué lo había traído. Quería que te conociera, dijo. No añadí nada más. En junio, Mateo cumplió 19 años. Me mandó un mensaje el día anterior que decía, mañana es mi cumpleaños, sin más contexto. Le respondí preguntándole si quería pasar. Dijo que sí. Esa mañana fui al closet de su cuarto y saqué la caja que decía cumpleaños 19. La había preparado en enero, como hacía cada año desde que tenía 9, sin saber si alguna vez iba a poder dársela en persona. Cuando llegó, la caja estaba sobre la mesa de la cocina. La vio, me miró. ¿La preparaste antes de que yo te dijera que venía? La preparo cada año en enero. Se quedó quieto un momento. Después la abrió. Adentro había una chaqueta que había elegido sin saber bien su talla, una tarjeta y un sobre con dinero. No era mucho dinero, pero era lo que podía. Leyó la tarjeta. Esta vez sí vi su cara mientras leía. No la desvió. Cuando terminó, dobló la tarjeta, la metió en el sobre y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Igual que las primeras dos que se llevó ese segundo día. Gracias, dijo. Feliz cumpleaños, Mateo. Comimos. Vimos algo en la televisión que ninguno de los dos siguió del todo. A las 10 de la noche se fue. En la puerta se detuvo y se giró. El año que viene avísame antes de comprar la chaqueta. Para decirte la talla. Cerró la puerta. Con Denise no hubo conversación directa entre nosotros en todo ese año. Mateo me contó en distintos momentos que ella había empezado terapia, que el padrastro y ella estaban teniendo problemas en el matrimonio, que su abuela materna había tenido un problema de salud menor. No me alegré de ninguna de esas cosas. Tampoco sentí nada especial. Simplemente escuché y no hice comentarios. Lo que sí pasó fue que en agosto Mateo me dijo que su mamá le había preguntado si él era feliz visitándome. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté. Que sí. ¿Y ella? Dijo que bien, que eso era lo que importaba. Mateo tomó su café. Creo que es lo más honesto que me ha dicho en mucho tiempo. No respondí a eso. Era entre ellos dos. El sábado pasado, Mateo llegó con una caja, grande. La puso sobre la mesa de la cocina con un golpe seco y me miró. ¡Ábrela! Adentro había un telescopio, no de juguete, uno real, con trípode de aluminio, lentes de vidrio, manual de 80 páginas. Lo miré a él. Es demasiado, dije. Lo compré con mi primer sueldo del trabajo de prácticas. Se sentó. Y no es demasiado, Mateo. Lo compré porque el otro ya no alcanza para lo que quiero ver. Se encogió de hombros como si fuera una explicación completamente práctica. Y porque tú tampoco has visto nada todavía. Lo saqué de la caja. Era sólido, bien construido, con un peso real en las manos. Me tomó 20 minutos leer suficiente del manual para armarlo. Esa noche lo pusimos en el jardín. Con ese telescopio, los cráteres de la luna no eran bordes borrosos. Eran estructuras, profundidades, sombras con forma. Mateo estuvo un rato largo mirando sin decir nada. Después se apartó para que yo pudiera ver. Me puse al ocular. Era la misma luna de siempre, pero vista desde ahí era otra cosa completamente. ¿Qué ves?, preguntó Mateo desde atrás. Ajusté el enfoque un poco. Todo, dije. Se quedó callado un momento. Yo también, dijo. Nos quedamos en el jardín hasta que el frío obligó a entrar. Doblamos el trípode, guardamos el telescopio en su caja, lo pusimos en el cuarto, no en el closet, sobre el escritorio. Mateo recogió su mochila para irse. En la puerta se detuvo como siempre, pero esta vez no dijo nada sobre la próxima visita ni sobre ningún plan. Se giró, me miró y dijo, «Oye, ¿qué? La semana que viene hay lluvia de meteoros, el miércoles en la madrugada. ¿A qué hora? Entre la 1 y las 3 de la mañana es el mejor momento». Lo miré. «Pon una alarma», dije. Ya la puse. Abrió la puerta y salió. Cerré. Fui al cuarto. El telescopio nuevo estaba sobre el escritorio donde lo habíamos dejado. El miércoles en la madrugada, Mateo iba a volver. Él ya había puesto la alarma.